momento en el que todos esperábamos. Yo no entiendo por qué, pero habiendo la oportunidad de hacer grandes y fuertes preguntas sobre Emilio Lozoya Austin, sobre el caso de Brecht, sobre la detención, solamente fue Juan Carlos Guzmán el que lo plantea ahí en la conferencia de prensa mañanera. Muchas personas tuvieron su momento para hacer cuestionamientos al respecto, pero creo yo que lo más importante, lo más necesario en esa conferencia de prensa mañanera era preguntarle al presidente López Obrador por Emilio Lozoya Austin, punto número uno, y las declaraciones de Ken Salazar, que le vamos a compartir unos momentos más, declaraciones sobre la reforma eléctrica del presidente López Obrador, algo que le voy a hacer un análisis muy a fondo en unos momentos más, no se lo vaya a perder. Pero no, le preguntan cosas que pues, son medio obvias, honestamente, y que bueno, ¿no? Cada quien que le pregunte como pueda, pero sí, la pregunta era sobre Lozoya. Así lo hizo Carlos Guzmán, que le pide su opinión ahora que Emilio Lozoya pasó su primer noche en el reclusorio. El presidente dice que él cree que hay que tenerle confianza a la Fiscalía General, que siempre ha dicho que Alejandro Gertz Manero es un hombre íntegro y recto, que le tiene confianza y que no va a simular, que no va a permitir la impunidad, que no va a actuar por consigna, que sabe que es un momento histórico en el que estamos viviendo y que va a terminar el último tramo de su vida con dignidad. Esas son palabras fuertes, ¿no? Que Gers Manero terminaría el último tramo de su vida con dignidad, así dice el presidente López Obrador. Aseguró que lo de ayer pues es parte de la misma investigación, que él considera que se debe castigar a todos los responsables de recibir sobornos, que fue muy lamentable, que en el caso de Odebrecht, en todos los países se castigó a los funcionarios corruptos, excepto México. Y eso es muy cierto. Fíjese, cuando a nosotros, a mí ya me habían degradado, denigrado ahí en Azteca Noticias, luego de que pues disolvieran Azteca América y los noticiarios porque Vicente hizo una crítica a Peña Nieto en el Día de la Independencia, Vicente Serrano, ¿no? A mí me degradaron, me pusieron detrás de un pilar, pero no voy a dar nombres porque pues no quiero que les haga nada. Tuve todavía la oportunidad de trabajar con pues grandes compañeros en la sección de internacional, ¿no? En la que pues proveíamos, ¿no? de textos y de información a los noticiarios, pero ya bueno, con menor salario obviamente, ¿no? Me degradaron a mí después de esto. Y me llamaba mucho la atención que de los noticiarios pedían muchas notas sobre Odebrecht, pero las pedían a la sección de internacional, no a la sección de dinero, a la sección de justicia, a la sección de política. Las notas que pedían sobre los escándalos de Odebrecht eran solamente a la sección de internacional, porque solamente en otros países comenzaban a detener a exfuncionarios públicos, a, a expresidentes incluso, imagínese usted, ¿no? Esto fue un escandalazo y era nota en los noticiarios, bueno, de Azteca Noticias, de TV Azteca y de Televisa, de todos lados, pero solamente en el ámbito internacional. En México todos, miren, calladitos. En México no se decía nada de Odebrecht hasta que pues ya cambiaron las cosas, ¿verdad? Hasta que llegó. Dice el presidente López Obrador, aquí le puso una buena llamada de atención al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales, al INAI, que decidió mantener ese organismo bajo reserva el expediente de Odebrecht, que desde el gobierno de Calderón llegaron a hacer un consejo de administración con Odebrecht, pero el INAI mantuvo bajo reserva ese expediente y que es hasta ahora en su gobierno que están corrigiendo con Pemex lo que ocurrió, como haber vendido metano con precios subsidiarios, precisamente con Odebrecht, y otras ventajas que le dieron a la brasileña. Dice que ya aceptaron que se modifique ese contrato y que los mexicanos se van a ahorrar muchísimo dinero ahora. Pero le digo, todo está ligado. Esta nota que le estamos platicando sobre Emilio Lozoya Austin, todo el panorama que le dimos desde ayer, desde esta mañana, en muchísimas notas, está ligado precisamente a la energía, a lo importante y costoso que es la energía todavía en este mundo.
Por mucho que hablemos de tecnologías limpias, de energías limpias, hoy en día se sigue pues obteniendo muchísimo crudo para la generación de energía, para hacer combustible. Muchas plantas subsisten precisamente gracias a eso, ¿no? A la utilización de crudo. Además, señoras y señores, esa es una realidad. A todos esos politiqueros como Xóchitl Gálvez que andan exigiendo que México de pronto se convierta en pues, en un país de puras energías limpias, pues yo le pediría que viaje a Glasgow, donde está en estos momentos, en bote, bueno, ni en bote, porque los botes son los que más contaminan, en canoa, remando, ¿no? A ver cómo llega desde México hasta Escocia remando, porque los aviones utilizan turbocina y la turbocina es uno de los combustibles que más contaminan. Entonces, bueno, pues hay que decirle a Xochitl Gálvez que también sea congruente con sus palabras, por ejemplo, ¿no? Mire, todos estos que van a la cumbre del cambio climático, todos, hasta los funcionarios del presidente López Obrador, y que todos estos que van a la cumbre del cambio climático con esa idea de en pro del medio ambiente y de las energías limpias, debieron haber llegado en bicicleta, de verdad, o caminando. Porque si llegan de varios países, todos, todos, en avión, pues ya ahí se les cae el discursito, ¿no? Así de sencillo. Yo estoy a favor de las energías limpias, no me lo tome a mal, yo estoy completamente a favor de las energías. Mire, yo qué más diera de que existiera un avión eléctrico, ¿no? Que no tuviéramos que depender del crudo, del petróleo, que pudiéramos darle la vuelta a este cambio climático. Pero hay que ser realistas, realistas con que México todavía tiene, pues vamos, una reserva de petróleo muy fuerte, producción que podría convertirse podría convertirla en potencia petrolera después de que dejó de ser potencia petrolera. Y pues esa es la realidad, ¿no? Existen todavía muchas reservas de petróleo, y pues ni modo, ni modo para aquellos que se inventan esto para sacar raja política. Sobre precisamente, sigue la onda, David, lo de Lozoya, el presidente López Obrador asegura que él no tiene nada que ver con su detención, ahora que Carlos Guzmán además le plantea que lo acusan los columnistas de que él tuvo que ver en la detención de Emilio Lozoya. El presidente comentó que eso no es cierto, que él no da instrucciones en ese sentido, que la fiscalía pues es autónoma, que ya habló de la integridad del fiscal Gertz Manero y que si no tuviera autoridad moral lo podrían sobajar los corresponsales y con razón, ahí en la conferencia de prensa mañanera. Así lo planteó.